En la clase anterior, la primera en la que nos acompañara Simone Weil, comenzamos a recorrer de su mano la oración del Padre Nuestro, que culminaremos hoy. Quizás recordarán que el último verso en el que nos posamos fue «Venga tu reino». Así que hoy comenzaremos con «Hágase tu voluntad». Escuchemos a Simone. No estamos absoluta e infatigablemente seguros de la voluntad de Dios más que con respecto al pasado. Todos los acontecimientos que se han producido, cualesquiera que sean, son conforme a la voluntad del Todopoderoso. Esto viene determinado por la noción de omnipotencia. También el porvenir, cualquiera que deba ser, una vez realizado, se habrá realizado conforme a la voluntad de Dios. No podemos añadir ni quitar nada a esa conformidad. Así, tras un impulso de deseo hacia lo imposible, de nuevo en esta frase pedimos lo que es. Se refiere a como lo pedimos anteriormente cuando rogamos santificado sea tu nombre. En esta frase, repito, pedimos lo que es, pero no ya como una realidad eterna como es la santidad del Verbo. Aquí el objeto de nuestra petición es lo que se produce en el tiempo, pero pedimos la conformidad infalible y eterna de lo que se produce en el tiempo, con la voluntad divina. Tras haber arrancado el deseo al tiempo como primera petición para aplicarlo a lo eterno y haberlo por tanto transformado, retomamos ese deseo, convertido en cierto modo en eterno, para aplicarlo de nuevo al tiempo. Desgranemos un poco lo que nos explica Weil. La filósofa nos dice que en nuestra oración del Padre Nuestro vamos de lo que es eterno, la santidad de su nombre, a lo que ocurre en el tiempo, su voluntad. Y sobre todo ello derramamos nuestro deseo, que se manifiesta en nuestra petición y está ahora alineado con la voluntad divina. Continúa a ver. Entonces nuestro deseo atraviesa el tiempo para encontrar detrás de él la eternidad. Esto es lo que ocurre cuando sabemos hacer que de todo acontecimiento cumplido, cualquiera que sea, un objeto de deseo. Es una actitud muy distinta a la resignación. La palabra aceptación es incluso demasiado débil. Hay que desear que todo lo que ha sucedido haya sucedido y nada más. ¿Escucharon? Casi que no nos creemos lo que nos dice, ¿verdad? Vamos a leerlo otra vez. Hay que desear que todo lo que ha sucedido haya sucedido y nada más. No porque lo que haya sucedido esté bien a nuestros ojos, sino porque Dios lo ha permitido y porque la obediencia del curso de los acontecimientos a Dios es por sí misma un bien absoluto. Ya no nos parece tan simpática la Simona. No es la primera vez que Weil nos reta de esta manera. Quizás ya se dieron cuenta, pues resulta obvio. A lo largo del ensayo de Simone,
ella ha insistido en resaltarnos que la oración del Padre Nuestro es una oración de entrega. Por ello, con su meticuloso análisis, ve y nos invita a meditarla lentamente, pues la entrega no es un camino que el sujeto sepa hacer deprisa. No podemos imprimir premura a un andar que nos exige dejar atrás el ego que se aferra a nosotros, enlenteciendo nuestro paso, haciéndolo más arduo. Simón nos habla de una entrega total, de convertirnos en brizna que se lleva el viento, completamente a la deriva en Dios. De las religiones abrahámicas, el Islam me parece que es la que hace mayor hincapié en esa entrega o aceptación a la voluntad de Dios. De hecho, el origen de la palabra Islam en el árabe habla de la sumisión a Dios. Islam significa paz y sumisión a Alá, y musulmán, el sometido a la voluntad de Alá. Dice el Corán en la Sura 52. Ninguna desgracia aflige a la tierra o a vosotros mismos sin que esté consignada en un escrito anterior al momento en que os creamos. Esto es fácil para Dios. Lo hace para que no desesperéis por lo que os escapa, ni os alegréis por lo que os llega. Hay quien pueda ver en esto una manera fatalista de ver la vida. A mí me parece más bien una entrega gozosa. Gibral Jalil Gibral, un poeta muy influido por el misticismo sufí, nos dice en su libro La voz del maestro: solo somos partículas en el cielo infinito y solo nos corresponde obedecer y aceptar la voluntad de la providencia. Cuando amamos, el amor no es nuestro ni para nosotros. Cuando nos regocijamos, nuestra alegría no está sino en la vida misma. Cuando sufrimos, nuestro padecimiento no está en nuestras manos, sino en el corazón mismo de la naturaleza. Es difícil entregarse de esta manera. Lo sé. Yo también lo experimento cada día. Pero hay una clave que fácilmente se nos escapa y que Bey captura en una pequeña parábola que nos cuenta en otro de sus ensayos y que dice: cuando miramos un periódico al revés, vemos las extrañas formas de los caracteres impresos. Cuando lo ponemos al derecho, ya no vemos caracteres, sino palabras. El pasajero de un barco azotado por la tempestad siente cada sacudida como una conmoción en sus entrañas. El capitán percibe solamente la compleja combinación del viento, la corriente, el oleaje, con la disposición del barco, su forma, su velamen, su timón. El conocimiento hace la entrega mucho más llevadera. En nuestro caso, el conocimiento de Dios. Conociéndolo, verificamos por nosotros mismos la misericordia de la que tanto nos han hablado. Corroboramos que es realidad que su amor nos sostiene. Logramos confirmar que su
yo soy, nos entrega el ser a cada instante. Entonces los aparentes vaivenes de su voluntad, como los garabatos del periódico al voltearlo, ganan sentido. Lo que al mundo le seguirá pareciendo absurdo o injusto, se convierte en bendición para nuestros ojos, que ahora conocen las manos de las que procede. Así en el cielo como en la tierra. Él continúa hablándonos del deseo y la voluntad, que son para ella el eje central del Padre Nuestro. Esta asociación de nuestro deseo a la voluntad todopoderosa de Dios debe extenderse a las cosas espirituales. Nuestros ascensos y desfallecimientos espirituales y los de los seres a los que amamos tienen relación con el otro mundo, pero son también acontecimientos que tienen lugar en este mundo y en el tiempo. Por esta razón, son detalles en el inmenso mar de los acontecimientos, arrastrados con todo ese mar, según la voluntad de Dios. Hace algún tiempo, en una visión, Dios me hablaba de la inevitabilidad de su voluntad y de lo absurdo de nuestros deseos cuando desalineados con esa voluntad. De esta visión hice un cuento que titulé Mi mundo imaginario y que se encuentra en un libro próximo a publicar. Hoy quisiera contárselo, pues me parece que explica la idea que nos expone Bale en este párrafo. Quiero invitarte a jugar conmigo a un pequeño juego infantil. Un juego en el que dibujamos un mundo imaginario, un mundo que nos hemos inventado para poder jugar, un mundo creado por un ser que en una noche perfecta de 6 días sueña un mundo y en su soñar lo crea. Digamos que su sueño se hace realidad. En este mundo soñado está habitado por toda clase de criaturas, grandes y pequeñas, voladoras, trepadoras y rastreras, anfibios y mamíferos, aunque estos son términos que se inventaron luego. Y todos han sido creados buenos. Y para que este mundo, que le ha quedado tan bien, viva siempre en armonía, el ser que lo sueña también a la sabiduría, velando por su equilibrio sin ser notada, como una suerte de orden escondida. Tal es la innata armonía de este mundo imaginario, que toda prohibición se hace innecesaria. El soñador nada prohíbe. Posee nuestro mundo un número incalculable de ríos, llenos de criaturas que en ellos viajan inevitablemente aguas abajo. En una suerte de espiral convergen hacia un único centro. Una de estas criaturas, por ser la favorita, ha sido obsequiada con el don de quien la sueña. Ella también puede soñar. Siendo parte de un mundo soñado, la criatura sueña su propio mundo, que por falta de destreza acaba saliéndole choreto. En él hay caos, en él hay miedo.
En este pequeñito mundo caótico que el soñado sueña, el pequeño río se sale de su pequeño cauce. Constantemente se desboca y la criatura que lo sueña debe inventarse una ley que lo corrija, que lo obligue a volver al curso marcado. Este es mi sueño, reclama la criatura, exigiendo que todo marche como ella desea. Incapaz de soñar sabiduría, sueña la ley, pero le sale también choreta. Sin importar cuántos estatutos añada, el pequeño río de su pequeño sueño encuentra siempre la manera de desbocarse. El pequeño sueño se le convierte en pequeña pesadilla. La criatura se retuerce y contorsiona. Si nos acercamos para observarla con detenimiento, nos convenceríamos de que si persiste con su necio afán, acabará saliéndose ella del cauce de las aguas en que vive. Pero al alejarnos lo suficiente, observamos los ríos en su perfecto conjunto y a la sabiduría encauzando cada movimiento. Sin esfuerzo, sin lucha, dándoles un propósito que contribuya al indetenible andar de la corriente. La pequeña criatura, ocupada en soñar su propio sueño, no reconoce el sueño en el que habita, con sus ríos siempre encauzados, corriendo aguas abajo, y ella con ellos, sin notar. ¿No es maravilloso nuestro juego? Aquí, en este mundo imaginario, podemos jugar a que el hombre es bueno y Dios es justo. Sigamos ahora escuchando a Simón. Puesto que nuestros desfallecimientos pasados se han producido, debemos desear que se hayan producido, pues son producto de la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios, nos insiste Bale, es perfecta. Y debemos extender el deseo al porvenir, para el día en que se haga presente. Es una corrección necesaria a la petición de que venga el reino de Dios. Debemos abandonar todos los deseos por el de la vida eterna, que es la única promesa, la única que nos han hecho. Pero debemos desear la vida eterna con renunciamiento. No hay que apegarse ni siquiera al desapego. El apego a la salvación es todavía más peligroso que los otros. Hay que pensar en la vida eterna como se piensa en el agua cuando se está a punto de morir de sed, y al mismo tiempo desear para sí y para los seres queridos la privación eterna de esa agua, antes de ser colmados con ella en contra de la voluntad de Dios, si tal cosa fuese concebible. Deduzco que afirmarán conmigo que la pasión con la que Bale se aferra a su compromiso de entregarse a la voluntad de Dios es verdaderamente admirable. Nuestro pan, que es sobrenatural, dánoslo hoy. Si las palabras de la filósofa los han retado hasta ahora, os advierto que lo más duro está por venir.
si algo en nosotros sigue aún inamovible, este verso del Padre Nuestro y el siguiente vienen a detonar un explosivo allí donde nuestra raíz se ancla. Comienza Simón su análisis. Cristo es nuestro pan. No podemos pedirlo sino para el momento presente, pues siempre está ahí, en la puerta de nuestra alma. Quiere entrar, pero no fuerza el consentimiento. Si se lo damos, entra, si no, se va de inmediato. No podemos comprometer hoy nuestra voluntad de mañana, pues como humanos solo tenemos el tiempo presente. No podemos hacer hoy un pacto con Él para que mañana se encuentre en nosotros a pesar nuestro. El consentimiento a su presencia es lo mismo que su presencia. Es un acto y no puede ser sino actual. No nos ha sido dada una voluntad susceptible de aplicarse al porvenir. Solo Dios posee esa voluntad. En este párrafo, en este primer párrafo, Bale entrelaza con maestría dos referencias bíblicas. La historia del maná, que fue sustento para los israelitas durante su tránsito por el desierto, y está registrada en el Éxodo, donde Dios les dice: voy a hacer que llueva comida del cielo, la gente deberá salir cada día y recogerá solo lo necesario para ese día. Y un versículo del Apocalipsis de Juan que refiere a Cristo tocando a nuestra puerta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. El maná tenía una característica importante, de la cual los israelitas fueron testigos. El maná, alimento divino que llovía para ellos con el alba, se corrompía si no era aprovechado antes de culminar el día. A la mañana siguiente, si algo de él habían guardado para sí, ya no podrían consumirlo. Su valor se habría perdido para siempre. A Dios debemos consumirlo de la misma manera. Es esto de lo que habla Bale. Cada día salir a su encuentro. Cada día tomar de Él lo que se nos da. Ese amor que baja del cielo para nutrirnos debe renovarse en nosotros cada día, pues aunque su compromiso de entrega divina es eterno, nuestro deseo es efímero, no puede perdurar más que un instante. Somos demasiado leves para retenerlo. Por ello, cada día debemos desear a Dios otra vez. Jesús, que es el Verbo, la palabra de Dios, es pan que se parte y se reparte, pero es pan que no se impone, como nos cuenta Juan en el Apocalipsis, y Bale refiere aquí. Él está a la puerta. Si alguien lo escucha y abre, entrará y cenará con él. Nos decía Armando Rojas Guardia, quien será nuestro guía en la próxima sesión, que la poesía es también un pan sagrado que se comparte.
Así que hoy tomaré algo de ese pan de Armando que con tanta generosidad nos repartiera, para que sea Él quien nos cuente de uno que decidió abrir la puerta. Es Él el que no invitaste, ahora lo sabes, lo descubriste al fin, llorando noche. Solo te falta venir junto a esas llagas, ese hambrear harapiento, esa incertidumbre, ese delito, esa implacable interpelación del diferente, hasta el centro mismo de tu casa y celebrar la cena, sí, celebrarla, al compartir con Él, único y múltiple, otro central y repartido, el pan terriblemente suave, dejando la conciencia de que pudiste hacerlo en la oscuridad cerrada, tras la puerta. Continúa Simón. Tenemos necesidad de pan. Somos seres que tomamos continuamente nuestra energía del exterior, pues a medida que la recibimos, la agotamos con nuestros esfuerzos. Si nuestra energía no es continuamente renovada, nos quedamos sin fuerzas y somos incapaces de cualquier movimiento. Aparte de la comida propiamente dicha, en el sentido literal del término, todo lo que genere un estímulo es, para nosotros, fuente de energía. El dinero, el progreso, la consideración, las recompensas, la celebridad, el poder, los seres queridos, todo lo que estimula nuestra capacidad de actuar es como el pan. Si una de estas expresiones del apego penetra bastante profundamente en nosotros, llegando hasta las raíces vitales de la existencia carnal, la privacidad puede herirnos e incluso hacernos morir. Es lo que se llama morir de pena. Es como morir de hambre. Todos estos objetos de apego constituyen, con el alimento propiamente dicho, el pan de este mundo. Depende enteramente de las circunstancias que le demos nuestro acuerdo o lo rechacemos. No debemos pedir nada respecto a las circunstancias, salvo que sean conformes a la voluntad de Dios. No debemos pedir el pan de este mundo. Ve y deja claro no solo que el Padre Nuestro no se refiere al pan del mundo, sino que es este un pan que no debemos pedirle a Dios. Esto va muy en contra de algunas prácticas religiosas que animan a pedir con fervor el pan de este mundo en sus congregaciones. Pero para Bey, respecto a este mundo, lo único que hay que pedir es la voluntad de Dios. Me recuerda un pasaje en Mateo en el que Jesús enseña que no debemos desperdiciar nuestra fe en afanes cotidianos, qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, sino buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas nos serán añadidas. Pero nos empeñamos en enfocarnos solo en las añadiduras. Es como ser invitado a un gran banquete, el más maravilloso jamás imaginado. Y en lugar de sentarnos a la mesa
y disfrutar de los deliciosos manjares que se nos ofrecen, nos arrojamos al suelo a comer de las sobras que dejan caer los comensales, dejando vacía la silla que estaba reservada para nosotros. Cierra Simón su análisis de este verso del Padre Nuestro con estas palabras. Hay una energía trascendente cuya fuente está en el cielo y se derrama sobre nosotros desde el momento en que la deseamos. Es realmente una energía y actúa por medio del alma y el cuerpo. Debemos pedir este alimento en el momento en que lo pedimos, y por el hecho mismo de pedirlo, sabemos que Dios nos lo quiere dar. No podemos aceptar estar un solo día sin Él. Pues cuando las energías terrestres, sometidas a las necesidades de este mundo, son las únicas en alimentar nuestros actos, no podemos hacer y pensar más que en el mal. La necesidad que nos obliga al mal gobierna todo en nosotros, salvo la energía de lo alto cuando nos penetra. No podemos hacer provisión de ello. El pan nuestro de cada día es esa energía que, como el maná, viene del cielo y debemos recoger a diario. Nunca dejar que pase un día sin hacernos con él. Desafortunadamente, aunque cada día el maná se nos ofrece, no todos los días salimos a recogerlo. Al sujeto le resulta fácil reconocer el hambre del cuerpo. Ese gruñir del estómago es inconfundible. Pero no hemos aprendido aún a discernir el hambre del espíritu. Sentimos su gruñir, que se traduce en desesperanza, tristeza, confusión. Nos sentimos incompletos, alterados, fuera de sitio, inadecuados, inseguros, buscando eternamente un gozo escurridizo que nada logra atar. Pero no sabemos que todo eso es hambre del espíritu, y mucho menos sabemos cómo saciarlo. Nos pasamos la vida persiguiendo espejismos, cuyas promesas se desvanecen tan pronto las alcanzamos, mientras llevamos adentro un espíritu famélico. Y perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. En este verso del Padre Nuestro, a mí la vida se me complica. Debo admitir que le temo. Me atemoriza el decirlo, pues soy dolorosamente consciente de que necesito la misericordia de Dios cada segundo de mi existencia. Sin su misericordia mi vida se derrumbaría. Siendo así, ¿cómo voy a decirle a Dios que me perdone como yo perdono? De esa manera tan egoísta, tan egocéntrica que tengo yo de perdonar. Si Dios me perdonara como perdono yo, la gran cagada sería como pedirle a Dios que me odie o que me desprecie. Y sabemos muy bien cuán duros son los golpes del odio de Dios. Vallejo nos lo dejó muy claro. Y si yo creía estar en un apuro
Al exclamar este versículo, Bey nos dejó en un aprieto mucho mayor con su explicación. En el momento de decir estas palabras, es preciso haber perdonado ya todas las deudas. No se trata solo de la reparación de las ofensas que creemos haber sufrido, es también el reconocimiento del bien que pensamos haber hecho y en general de todo lo que esperamos por parte de los seres y las cosas. Todo lo que creemos se nos debe y cuya ausencia nos proporcionaría una sensación de frustración. Son todos derechos que creemos que el pasado nos otorga sobre el porvenir. Primero, el derecho a una cierta permanencia. Cuando hemos disfrutado de algo durante un tiempo, creemos que nos pertenece y que la suerte debe permitirnos seguir gozando de ello. Además, el derecho a una compensación para todo esfuerzo, trabajo, sufrimiento o deseo, cualquiera que sea su naturaleza. Siempre que hemos llevado a cabo un esfuerzo y éste no revierte en nosotros de forma equivalente bajo la forma de un fruto visible, nos queda una sensación de desequilibrio, de vacío, que nos lleva a pensar que hemos sido robados. El esfuerzo de sufrir una ofensa nos lleva a esperar el castigo o las excusas del ofensor. El esfuerzo de hacer el bien nos lleva a esperar el reconocimiento por parte del beneficiario. Todas las veces que algo sale de nosotros, tenemos la absoluta necesidad de que al menos su equivalente regrese a nosotros. Y por tener necesidad de ello, creemos tener también derecho. Nuestros deudores son todos los seres, todas las cosas, el universo entero. Creemos tener crédito sobre todo. En realidad, se trata siempre de un crédito imaginario del pasado hacia el porvenir. Es a ello a lo que debemos renunciar. A veces este verso del Padre Nuestro es traducido como perdónanos nuestras ofensas. Pero luego de leer a Bey, se hace obvio que ella tiene una buena razón para usar aquí la versión perdónanos nuestras deudas, pues quiere hacernos comprender que debemos olvidar todo aquello que hemos creído se nos debe. Sí, creído, pues nada se nos debe en realidad. Para Bey es este un crédito imaginario. Pero aunque quizás lo parezca, Dios no está siendo cruel. De hecho, nos da en el misterio que esconde este verso del Padre Nuestro y que ve y despeja el secreto de la felicidad, desprendiéndonos de todo lo que creemos nuestro. Nos desprendemos también de la frustración que ello conlleva, de la decepción, del chasco. El infeliz siempre se siente robado. Al que nada posee, nada le pueden arrebatar. Y es Él quien abre las puertas
de la esperanza. La principal deuda que creemos tiene el universo para con nosotros es la continuidad de nuestra personalidad. Esta deuda implica todas las demás. El instinto de conservación nos hace sentir esa continuidad como necesidad y creemos que una necesidad es un derecho. Nuestra personalidad depende enteramente de las circunstancias externas que tienen un poder ilimitado para aplastarla, pero preferiríamos morir a reconocerlo. El perdón de las deudas es la renuncia a la propia personalidad, a todo lo que llamo yo, sin excepción. Es saber que en lo que llamo yo no hay nada, ningún elemento psicológico que las circunstancias exteriores no puedan hacer desaparecer. Es aceptar eso y ser feliz de que así sea. Bale nos trae de vuelta a la prisión del yo, de la que habláramos en la sesión anterior. Quiere que miremos de frente la realidad del reo encadenado que somos. Somos esclavos atrapados en la prisión de nuestro ego. Si por suerte de no sé qué bomba milagrosa, una gran explosión lograra separar ese yo al que nos aferramos del resto del ser que somos y que insistimos en ignorar, ese yo minúsculo, vacío, triste nada, desaparecería ante la grandiosidad de la cual se ha desprendido. Grandiosidad que es un todo infinito que somos y al cual a la vez pertenecemos. Hölderlin nos da la fórmula para trascender el yo nada. Nos dice: ser uno con todo. Esa es la vida de la divinidad. Ese es el cielo del hombre. Ser uno con todo lo viviente. Volver en un feliz olvido de sí mismos al todo de la naturaleza. Esta es la cima de los pensamientos y alegrías. Esta es la sagrada cumbre de la montaña, el lugar del reposo eterno donde el mediodía pierde su calor sofocante y el trueno su voz, y el hirviente mar se asemeja a los trigales ondulantes. Ser uno con todo lo viviente. Con esta consigna, la virtud abandona su airada armadura y el espíritu del hombre su cetro. Y todos los pensamientos desaparecen ante la imagen del mundo, eternamente uno. Les advertí que nos retaría. Y así llegamos al último verso. Y no nos arrojes a la tentación, sino protégenos del mal. Dice Bale al respecto: la única prueba para el hombre es estar abandonado a sí mismo en contacto con el mal. La nada del hombre es entonces experimentalmente verificada. Habla, por supuesto, de la nada que es su yo.
Aunque el alma haya recibido el pan sobrenatural en el momento en que lo ha pedido, su alegría está mezclada con el temor, pues solo ha podido hacer su petición para el presente. El porvenir sigue inspirando miedo, pues el maná solo bendice el día que se le recoge. No tiene derecho a pedir pan para mañana, pero expresa su temor en forma de súplica. Y no nos arrojes a la tentación, sino protégenos del mal. Ahí termina la oración. La palabra Padre ha comenzado la plegaria. La palabra mal la termina. Hay que ir de la confianza al temor. La escalinata aquella de la que hablamos al final de la sesión anterior. Bienvenidos al último escalón. Solo la confianza da la fuerza suficiente para que el temor no sea causa de caída. Como el zorro que revela al principito su secreto, Bale nos confiesa el suyo, el cual nos ha venido develando a lo largo del ensayo. Es la entrega, la confianza en la misericordia de Dios, la que nos salva. El Padre Nuestro es una oración en la que se declara esa entrega, el olvido de nosotros mismos. Pero aunque es fácil decirlo, entregarse a Dios de esta manera nos resulta sumamente complicado. Y ni el Padre Nuestro, ni Bale, nos explica el cómo. Pero no es difícil deducirlo. El sujeto solo confía en quien ha llegado a conocer lo suficiente para discernir qué es de fiar, que no lo decepcionará. Y conocer a alguien de este modo implica pasar tiempo con él, observándole, escuchándolo, aprendiendo quién es, confirmando por nosotros mismos su fidelidad. Solo en el contacto íntimo deja a Dios de ser un desconocido al que no podemos evitar mirar con desconfianza. En otro de sus ensayos, Simón definía esta intimidad con Dios como el diálogo de la cámara nupcial. Decía: cuando auténticos amigos de Dios repiten palabras que han escuchado en lo secreto, en el silencio, durante la unión de amor, y están en desacuerdo con la enseñanza de la Iglesia, se debe simplemente a que el lenguaje de la plaza pública no es el lenguaje de la cámara nupcial. Solo cabe preguntarse, ¿cómo es el Dios de nuestra cámara nupcial? No el de la Iglesia, no el de la asamblea, sino el que se mete con nosotros bajo las sábanas del misterio. Para cerrar la sesión de hoy, leamos las palabras con que Bale concluye su ensayo sobre el Padre Nuestro. Esta oración contiene todas las peticiones posibles. No puede concebirse oración que no esté contenida en ella. El Padre Nuestro es a la oración
lo que Cristo es a la humanidad. No cabe pronunciarla con atención plena en cada palabra, sin que un cambio, quizás infinitesimal, pero real, se opere en el alma. Gracias mil por la escucha.